Nutrición Imperfecta, episodio 41. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de alimentación probiótica y prebiótica. Si no sabes qué es esto, no te preocupes porque lo voy a ir explicando a lo largo de todo el episodio. Pero antes de nada recordarte que este sábado 22 de mayo vamos a tener el taller online Aprende a Comer, en el que mi compañera Sandra y yo vamos a tratar la alimentación desde todos los ámbitos, tanto la parte teórica, aprender a leer etiquetas, pero sin olvidarnos de esa parte emocional tan importante en la alimentación. Así que si quieres apuntarte, puedes meterte en martamarmol.com/talleres, donde tienes toda la información y puedes comprar tu entrada. Y como os decía, el episodio de hoy va a estar destinado a esa alimentación tanto probiótica como prebiótica que nos va a ayudar a mantener nuestra microbiota intestinal bien. Ya os he hablado en algún otro episodio sobre la microbiota, porque ya sabéis que es algo que me encanta, pero para quien no lo sepa, ¿qué es esta microbiota? Bueno, es el conjunto de microorganismos, que no solo bacterias, que muchas veces caemos en este error, porque también hay virus, hay también arqueas, bueno, es el conjunto de microorganismos que tenemos en diferentes partes de nuestro organismo. Es verdad que dentro de toda la microbiota que tenemos en el cuerpo, la microbiota intestinal, es decir, estos microorganismos que tenemos en el intestino, tienen un papel más importante y es del que vamos a hablar hoy. Normalmente estas bacterias están en su grueso, nunca mejor dicho, en el intestino grueso. También podemos encontrar el intestino delgado, pero no van a ser tan importantes. Muchas veces seguro que has escuchado hablar de flora, y es verdad que antes se pensaba que pertenecían al reino vegetal y se les llamaba flora intestinal. Y aún se sigue diciendo, pero bueno, no es del todo correcto, aunque se entiende perfectamente. Yo soy la primera que muchas veces dice flora intestinal, aún sabiendo que no es el término adecuado. Pero bueno, ¿qué funciones tiene esta microbiota intestinal? Bueno, pues cada vez que conocemos más, porque eso es un tema que está muy en auge, es algo que ahora sabemos muchísimo más de lo que se sabía hace 10 años, pero sabemos muy poco en comparación a lo que vamos a saber en poco tiempo. Cada vez tenemos más técnicas para poder saber qué tipo de microorganismos hay y qué función tiene cada una de ellas, y cada vez se hacen más estudios para relacionar estas funciones de microorganismos sobre diferentes patologías o algunos síntomas. ¿Qué funciones tiene? Pues muchísimas, o sea, demasiadas. De hecho, como os decía, sabemos muy pocas, pero está claro que todo apunta a que tienen más funciones de las que conocemos hasta el día de hoy. Desde hace un tiempo hay gente que dice que se debería considerar esta microbiota como un órgano más de nuestro cuerpo, pero incluso yo iría un poquito más allá y es más que un órgano. No solo está relacionado con la digestión, que es como lo que obviamente nos parece a todos, ¿no? Al estar en el intestino, y por supuesto que tiene que ver mucho con digestión, con procesos de absorción, pero también está muy relacionada con el sistema inmune. Tenemos que entender que nuestro intestino
Al final es la primera barrera que tenemos frente al exterior y ahí es donde se generan en esas mucosas muchísimas células del sistema inmune. Pero también está muy relacionada con estrés, con emociones. De hecho, seguro que has escuchado que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Esto es lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y es que va en dos direcciones, es decir, lo que ocurre en el intestino afecta a nuestro cerebro y lo que ocurre en nuestro cerebro afecta a nuestro intestino. Esto va en dos direcciones y va a través del nervio vago. Seguro que muchas veces has escuchado o sentido que te cagas de miedo o esa sensación intestinal antes de entrar a un examen o hacer una exposición en público. Estas bacterias, aparte de formar parte de esa digestión, van a producir sustancias como citoquinas o neurotransmisores, que son unos mensajeros, o también ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, propionato, acetato, y sobre todo el butirato tiene muchísima importancia en temas de salud. Pero claro, para que esto ocurra, tenemos que tener una gran variedad de bacterias y bacterias que produzcan este tipo de sustancias. Y para eso vamos a tener que tener una buena alimentación probiótica y prebiótica, entre otras cosas. Yo siempre explico que esto tiene que ser como un jardín o un bosque en el que cuanto más diversidad de tanto animales, flora, tipos de plantas, flores haya, más aspecto de un buen bosque parece. Pues al final el intestino es un poco lo mismo. Cuanta más cantidad de diferentes microorganismos, más variedad, diversidad haya, más saludable va a ser. Y todo lo contrario, cuanto más pobre, menos árboles, más seco esté un bosque, pues más pinta de poco saludable ese bosque, ¿no? Pues lo mismo va a ocurrir con nuestro intestino. Y te estarás preguntando que qué tienes que hacer para tener ese bosque, ¿no? Esa diversidad en tus intestinos. Bueno, esta diversidad se va a ver afectada por muchísimas cosas, por todo nuestro entorno. Pero para que te hagas una idea, esta diversidad va a empezar a variar desde que nacemos. Por ejemplo, simplemente el hecho de nacer por parto natural o por cesárea va a variar bastante esta diversidad de microorganismos. Por supuesto, siendo mejor nacer de forma natural. Al igual que va a ocurrir con la lactancia. Es mucho mejor y mejora la diversidad de la microbiota intestinal tener una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Esos dos temas que son un poco controvertidos, siempre explico que esta es la teoría, es decir, los estudios dicen que es mejor nacer por parto natural y los estudios dicen que es mejor tener una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Esto no siempre ocurre y por suerte tenemos esa opción tanto de nacer por cesárea, que evita muchísimos problemas en el parto, como poder dar una lactancia artificial que muchas veces simplemente porque no suba la leche, porque el bebé no se enganche o por tener algún problema de infección en el pecho, pues puede haber algún problema o simplemente por la decisión de la madre de no querer dar el pecho. Es completamente respetable, pero la información está ahí y la información es necesaria tenerla para poder decidir con un criterio adecuado. En esta diversidad microbiana también va a afectar la genética, pero muchas veces solemos quedarnos aquí. Yo nací por cesárea y me dieron lactancia artificial y encima es que la genética no me ayuda. Sí, pero hay muchísimas cosas que puedes modificar en tu día a día para mejorar esa diversidad. Como te estarás imaginando, esta diversidad microbiana se ve afectada por la alimentación, por el descanso, el ejercicio físico, evitar el consumo de tóxicos como puede ser alcohol o tabaco, pero también estar en contacto con la naturaleza, incluso evitar ambientes muy limpios, muy asépticos. De hecho, el uso de tanto gel desinfectante puede tener una consecuencia y un problema. De hecho, yo siempre digo que tener pueblo, aparte de otras muchas cosas buenas que tiene, te hace tener un mejor sistema inmune y una mejor microbiota. Porque en el pueblo, cuando juegas, créeme que la limpieza, irte al campo, irte a limpiar cabañas, como hacía yo con mis amigos, pues no es lo más aséptico que hay. Nuestras bacterias intestinales se parecen mucho a la gente con la que compartimos tiempo. Por lo tanto, tener, por ejemplo, mascotas hace que nuestra diversidad sea mayor
incluso hermanos. Se ha visto en algunos estudios que hijos únicos tienen más tendencia a tener alergias o enfermedades como asma, dermatitis, etc. Y puede ser debido, que esto siempre hay que cogerlo con pinzas, a pues esa baja diversidad por poco contacto con otras personas cercanas. Cuando somos pequeños existe ese periodo de tiempo a lo que se le llama ventana de oportunidad, que es ese periodo en el que afectan más estos cambios, ¿no? Y esta ventana de oportunidad empieza antes del embarazo, es decir, con la madre, pero también el padre, que muchas veces no le damos importancia, y por supuesto la microbiota del padre va a afectar a la de la madre y por lo tanto al embarazo. Y después, pues como hemos dicho en el parto, la lactancia, y hasta los 3 años del niño. Esta ventana de oportunidad es súper importante para que esa diversidad microbiana se asiente y bueno, pues que se pueda desarrollar una mejor salud en la persona. Pero por supuesto no hemos hablado de aquellas cosas que van a destrozar esta diversidad microbiana, como puede ser, bueno, un ambiente súper aséptico, como hemos dicho antes, pero algo muy común es la toma de antibióticos, que por supuesto, cuando un antibiótico es necesario, salva vidas y no hay la toma de antibiótico debe ser así. ¿Qué debemos evitar? Bueno, el abuso de antibióticos, que se usa mucho, el abuso de antibióticos sobre todo a los niños, hacer caso a los pediatras cuando os dicen que no es para tomar antibiótico, porque hay estudios que ven que la mayoría de los antibióticos mandados a niños, los pediatras los recetan por presión de los padres. Entonces, esto es muy importante porque aparte de estar generando resistencia a los antibióticos, que este es un problema que nos va a venir dentro de poco cuando veamos que mucha gente es resistente a todos los antibióticos por un consumo excesivo, también estamos bajando esta diversidad. Cuando el antibiótico hay que tomarlo, es conveniente que tomemos una tanda de probióticos suplementados o durante o después. Esto va a depender de cada persona, quién lo manda, existen diferentes teorías, pero bueno, sea cuando sea, sobre todo después, es imprescindible que se consuma un tipo de probiótico. ¿Qué tipo? Bueno, pues esto va a depender mucho del caso, dependiendo la composición de la microbiota, dependiendo de la infección, dependiendo de los síntomas. Los probióticos son suplementos de microorganismos vivos y tienen que estar en una cantidad adecuada y hay muchísimos tipos de cepas. Entonces esto es muy complicado, a lo mejor me da para un podcast entero, pero es bastante personal, así que, bueno, simplemente id a vuestro profesional, al médico, a la farmacia, o si estáis en un tratamiento con un nutricionista, pues preguntadle si os puede ayudar con la toma de estos probióticos. Una vez que tenemos estos conceptos claros, que es la microbiota, es súper importante y no solo a nivel digestivo, que necesitamos mucha diversidad. Esto no lo he dicho, pero no hay una composición perfecta, o por lo menos de momento no se ha descrito, no tenemos la capacidad de describir una composición exacta, perfecta. Y por supuesto que todo lo que hacemos va a afectar a esta microbiota. Ahora vamos ya a profundizar un poquito en qué deberíamos tomar en una alimentación probiótica y prebiótica. Bueno, cuando hablamos de probióticos, tanto si es suplementado como si hablamos de alimentos probióticos, son alimentos que tienen las bacterias dentro, es decir, estamos aportando bacterias. Y cuando hablamos de prebióticos, estamos hablando de la comida de esas bacterias. Normalmente es fibra, que no es fermentable por nosotros, pero sí por estas bacterias, ¿vale? Muchas veces hay suplementos que vienen pro y prebióticos, pero lo normal es que consumamos probióticos en algún punto, pues de haber tomado antibiótico, por ejemplo, como suplemento, y que a través de la dieta estemos aportando esos prebióticos. Entonces, si hablamos de alimentos probióticos, son aquellos alimentos que están fermentados. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los fermentados que consumimos a día de hoy luego están pasteurizados. Entonces, ahí no estamos obteniendo ningún beneficio. Siempre que hablamos de fermentados, pensamos en el yogur. Y es verdad que el yogur es un alimento fermentado, pero es verdad que tiene muy poca variedad de bacterias. Simplemente tiene pues algún lactobacillus. Entonces, es probiótico, pero es verdad que no es una gran variedad y no nos va a aportar mucha diversidad. Si queremos que un yogur sea mejor, tenga más cantidad de fermentos, deberíamos hacer una fermentación más larga. Yo aquí siempre explico y le cuento a mis pacientes
que si os gusta el yogur, os sienta bien y es algo que consumís a menudo, os merece la pena compraros una yogurtera. Una yogurtera que os la dejaré en las notas del programa, la que yo uso, por ejemplo, que además es bastante baratita, cuesta como unos 20 euros y con un yogur y leche, que además podéis elegir un yogur de cabra, leche de cabra o lo que queráis, una leche de calidad, leche fresca, podéis hacer yogures de fermentación más larga. Por ejemplo, yo hago yogures de fermentación de 24 horas. Con esto consigo un alimento que sea muy probiótico y pues me está mejorando mi microbiota intestinal o por lo menos está manteniendo esa diversidad. Aparte de que está mucho más rico que un yogur normal, porque además lo hago con una leche buena y que, bueno, la textura está muy rica. Bueno, a mí me gusta mucho y por supuesto es más barato y menos envases. Pero como estamos hablando de alimentación probiótica, bueno, pues es interesante en este sentido. Y luego, por supuesto, el chucrut sería como el alimento estrella más fermentado, que es col fermentada. Simplemente la col cortarla y con sal y utiliza todos esos microorganismos que están presentes en la col y estos crecen. Si os gusta los fermentados, os gusta la cocina y queréis hacer fermentados en casa, os recomiendo un libro que también os lo voy a dejar en las notas del programa, que se llama El arte de la fermentación. Es un libro súper completo en el que te explica, bueno, los inicios de la fermentación, pero también te explica cómo hacer cada tipo de fermentados, que aquí os he dicho el chucrut, pero existen miles de tipos de alimentos y te explican pues recetas, el origen, todo. A mí me gusta bastante, lo tengo ahí de consulta. Que por cierto, siempre que os dejo notas sobre pues diferentes productos o cosas que os recomiendo o algún otro episodio o algún artículo, lo dejo en las notas del programa que están en mi web, en martamarmol.com, en la zona de podcast, que es martamarmol.com/podcast nutrición imperfecta. ¿Y qué alimentos son prebióticos? Es decir, ¿qué alimentos van a ser los alimentos de esas bacterias? Bueno, como te vas a fijar, la mayoría de esos alimentos son los que siempre recomiendo, porque al final se resume en verduras, en frutas, en proteínas de buena calidad, en granos y cereales integrales o tubérculos y grasas de buena calidad. Lo primero, y como os he dicho antes, es la fibra. La fibra es fundamental, pero no toda la fibra es igual. Las fibras son cadenas de carbohidratos que nosotros no podemos digerir en el intestino delgado, es decir, en la parte inicial del intestino. Entonces, directamente pasa al intestino grueso, que es donde hemos dicho que estaban las bacterias, y algunos tipos de fibra van a ser fermentadas por estas bacterias. Hay otros tipos de fibra que no. Por ejemplo, esto siempre lo explico para que lo entiendas, que para nosotros la celulosa, que es un tipo de fibra pues, que está presente en diferentes verduras, pues espinacas, judías verdes, para nosotros no es fermentable. Es decir, nosotros no somos capaces de sacarle partido a esta celulosa, que tiene sentido porque nos va a dar volumen a esas heces, pero por ejemplo las vacas sí que tienen unas bacterias en su intestino que van a ser capaces de digerir esta celulosa. ¿Por qué? Porque estas bacterias generan una enzima, que es la celulasa, que va a ser capaz de cortar esta celulosa y aprovechar esos azúcares pequeños. ¿Vale? Por eso las vacas, aunque coman hierba, pueden engordar y nosotros normalmente relacionamos pues comer hierba, comer lechuga a adelgazar, ¿no? Es la típica pregunta de ¿por qué las vacas están gordas si comen hierba? Bueno, porque las bacterias, como estamos viendo, tienen un papel súper importante y en este caso las vacas van a ser capaces de digerir esa celulosa que para nosotros no. ¿Qué alimentos tienen fibra que sea fermentable para nosotros? Bueno, pues las frutas, verduras, no todas, pero bueno, las semillas. Y aquí me parece importante destacar el almidón resistente, que alguna vez os he hablado de este almidón resistente porque es súper importante para estas bacterias, que son que los alimentos que son ricos en almidón, como por ejemplo puede ser pues, el arroz, la patata, el boniato, la avena. Cuando los cocinamos, la cadena de almidón varía, cambia. Y cuando los dejamos enfriar, esta cadena vuelve a cambiar.
Si consumimos los alimentos, pues la patata o el arroz recién cocinados, nosotros vamos a ser capaces de digerirlo, es decir, en el intestino delgado vamos a absorber esos alimentos. En cambio, si los dejamos enfriar para el día siguiente, yo suelo decir 24 horas, pero no hace falta, con 12 horas creo que es suficiente, esta cadena se cambia y se produce lo que se llama retrogradación del almidón, es decir, se convierte en una estructura que nosotros no somos capaces de digerir, y es a lo que se le llama almidón resistente. Hay de diferentes tipos, en este caso si hablamos del de la patata, el arroz, es un almidón resistente de tipo 3. Y como no vamos a ser capaces de digerirlo nosotros, llega al intestino grueso donde son las bacterias las que van a poder aprovechar este almidón resistente. Y como consecuencia se va a producir los ácidos grasos de cadena corta de los que hablaba al principio del podcast, como el butirato. Una de las grandes dudas que surge siempre que hablo del almidón resistente es si hay que comerse el arroz, la patata frío. No. Se puede volver a calentar siempre y cuando no lleguemos a una temperatura de cocción, es decir, sin superar la temperatura a la que se ha cocinado. De hecho, se ha visto que si se hace al horno, por ejemplo, las patatas o el boniato, tienen un mejor almidón resistente. Y por supuesto, por si queda alguna duda, no es malo comerlo directamente. Es decir, si te haces una paella, por supuesto, comerla en el momento. Esto es simplemente conocerlo para aprovecharlo siempre que se pueda. Pues si mañana voy a comer arroz y me lo puedo hacer el día anterior, mejor. Si puedo asar patatas y boniatos el domingo para el resto de la semana, pues mejor y así me aprovecho. Pero por supuesto, si surge en el momento y me lo como recién hecho, no ocurre nada. Otro nutriente muy interesante que va a ser prebiótico son los polifenoles, que son potentes antioxidantes. Los encontramos pues en especias, en el cacao, en algunos frutos rojos. Antes se dudaba de su beneficio porque su absorción en el intestino delgado era muy poquita. Entonces no sabían hasta qué punto pues este poder antioxidante era efectivo. Con el tiempo y con el estudio de esta microbiota se han dado cuenta que eso es su efecto bueno, porque al no absorberse en el intestino delgado llega al grueso, donde son capaces de modular el crecimiento de algunas bacterias en detrimento de otras. Y por supuesto no me puedo dejar como alimentos que mejoran esta microbiota, que pueden ser prebióticos, la grasa. Como siempre, en torno a la grasa ha habido muchísimos problemas, porque se han hecho estudios utilizando grasas de mala calidad y los resultados han sido malos, evidentemente. Pero cada vez más podemos confirmar que una grasa de calidad, pues que sean ricas en omega 3, tanto pescados pequeños, pues sardinas, boquerones, por favor, boquerones congelados, que hace poco he tenido un caso de alguien muy cercano que sigue sin consumir los boquerones congelados cuando yo pensaba que era algo súper evidente. Así que desde aquí, boquerones congelados siempre. Y bueno, alimentos como semillas de chía, de lino y por supuesto aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos. Todos estos alimentos van a ayudar a que, sobre todo estas grasas omega 3, EPA y DHA, al crecimiento y modulación de estas bacterias. Todo esto es respecto a la alimentación, que era lo que veníamos a hablar en este episodio, pero por supuesto nunca os olvidéis de que también un buen descanso, un ejercicio, tanto movimiento como ejercicio de fuerza, exponernos al sol, que nos dé el sol y tener esos ritmos circadianos bien. Es decir, no solo sirve dormir X horas al día, sino intentar conectar con esos ritmos de sol. Y ahora que viene el verano, pues a lo mejor es más fácil porque tenemos más horas de luz, intentar acostarnos o no acostarnos con tanta pantalla y levantarnos intentando con la luz del sol. Existen unos relojes que te van despertando con poquito a poco con la luz, como imitando un amanecer, que yo tengo ganas de comprarme uno, la verdad es que no lo he probado. Si alguno de vosotros lo ha probado y me quiere contar su experiencia, a lo mejor ya me animo a hacerme con uno. Y no quiero acabar el episodio sin hacer un llamamiento a esas personas que tienen problemas intestinales, que seguramente si intentan poner en práctica aquello que acabo de decir, empezarán a notar más síntomas. De hecho, esto es muy común
personas que a lo mejor comen mal y cuando empiezan a comer mejor me refiero a meter más frutas y verduras, empiezan a sentirse peor del estómago, del intestino, hinchazón abdominal. Y esto ocurre porque, como hemos visto, muchos de estos alimentos fermentan. En cambio, si tenemos algún problema de sobrecrecimiento bacteriano, es decir, han crecido bacterias en el intestino delgado en vez de en el grueso, o tenemos una disbiosis, es decir, la diversidad no es adecuada, puede ser que nos produzca síntomas. En ese caso, acude a un profesional que te ayude con esto, tanto con una dieta específica, con un tratamiento si hay sobrecrecimiento, y hay que mejorar esto antes que poder empezar a poner en práctica todo lo que acabo de decir. Porque cada vez me encuentro a más personas con problemas digestivos que comen muy bien, pero en este caso comer muy bien es justo lo que más síntomas le produce. Y con esto acabamos el episodio de esta semana. Espero que te haya parecido interesante y, como siempre, si te parece interesante y crees que a alguien le puede interesar, compártelo para ayudarle a él y también a mí. Hasta la semana que viene, nos escuchamos aquí en Nutrición Imperfecta.